punto de vista cristiano, podemos entenderla como este encuentro con el Señor, esta ida con el Señor. Dice San Pablo, pues la muerte es una ganancia, porque por medio de la muerte nos encontramos con el Señor. Pero bueno, pues sabemos de antemano que la muerte pues es la separación de el alma del cuerpo, ¿no? La separación del alma y el cuerpo, así lo podemos entender. Y entonces, pues de acuerdo con lo que tú dices, el alma pues pasa a estar con Dios, y en este sentido es que San Pablo dice, pues la muerte es una ganancia. Sabemos que el cuerpo, pues al separarse del alma, pues el cuerpo se corrompe, se descompone, pues sufre la corrupción. Sin embargo, por medio de la muerte, el alma se separa del cuerpo y el alma va a este encuentro con el Señor. Es muy común que en las celebraciones eucarísticas que se celebran por los difuntos, pues se mencione esto, ¿no? Y hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de este encuentro con el Señor, pues lo repito, por medio de la muerte. Es correcto. Pues bien, hermanos, estamos hablando de el sentido pues de la muerte. Mucha gente le tiene miedo a morir, Juan Pablo. Y en estos días que nosotros celebramos, ya decíamos, el día primero, que es la fiesta de todos los santos, y el día 2, que es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Pues hablamos en este ángulo para adentrarnos un poco más en este tema, en el que quizá se ha dicho que el mexicano pues no le tiene miedo a la muerte, incluso se ríe de la muerte, y por todos lados vemos calaveritas, y la gente en este tiempo visita el panteón y lleva flores. Incluso sí, a ver, Ada. Sí, incluso pues los hermanos separados pues tienen esa concepción de que nosotros celebramos a la muerte porque pues se cruza por ahí con otras tradiciones que no son católicas, pero pues que la gente en la ignorancia tal vez o se deja llevar y pues se visten de catrinas, de catrines, podemos ver, como tú lo mencionas, calaveras por aquí, calaveras por allá. Entonces pues tienen ese concepto, ¿no?, de que nosotros celebramos la muerte. Y mira, pudiéramos decir que celebramos la muerte, pero en el sentido de que por los que mueren en la gracia de Cristo participan de la muerte de Cristo, porque participan con Él en su resurrección. Obviamente en estas festividades se van haciendo muchos sincretismos. Ustedes saben que la iglesia, cuando evangeliza, no destruye la cultura de un pueblo, sino que trata de evangelizarla, trata de purificarla para que pues esta cultura no quede, digamos, suprimida, sino que Cristo sea aceptado dentro de una cultura sin tener que dañar todo lo que la persona ha desarrollado pues en su ambiente. Y en este sentido, pues con nuestras tradiciones, Ada, Juan Pablo, a veces se van metiendo cosas que no son tan cristianas, el hecho de pues ahora las catrinas y catrines, pero también toda esta influencia estadounidense del Halloween, que también ellos lo celebran como Halloween, la noche de brujas, ¿no?, que se van metiendo y se van fraguando y pareciera que es una misma celebración. Sin embargo, queremos nosotros dejar en claro que lo que nosotros celebramos de la muerte, pues es esta muerte transformada por Cristo, porque Cristo, siendo de condición humana, pues padece la muerte, y por su muerte nosotros estamos llamados también a recibir su resurrección. Este es el sentido de una muerte cristiana, el hecho de que nosotros podamos vivir en Cristo y morir sea una ganancia porque vamos a estar con Cristo.
Igual allá. en otras culturas, Marco, Juan Pablo, no, ahora sí que no lloran a la persona, al contrario, hacen una fiesta. ¿Por qué? Porque para ellos es signo de que esa persona ya está con Dios, ya se ha encontrado con Dios y no lo ven como una pérdida, sino como una ganancia para la persona. ¿Sí? Así es, Ada. Pues incluso los cristianos así deberíamos de ver también la muerte, independientemente de la cultura en que nos encontremos, porque bien lo ha señalado Marco, pues la muerte es esa entrada en la vida eterna. Entonces, ¿a quién no le va a dar gusto? Pues encontrarse con el Padre Dios. ¿A quién no le va a dar gusto saber que pues ya vas a estar en esa vida eterna, gozando eternamente de la presencia de Dios? Sin embargo, pues sabemos que también como parte de nuestra cultura, el hecho de desprendernos de nuestros seres queridos, pues sí nos da un poquito de tristeza, nos da un poco de pena. Sin embargo, pues si lo vemos desde este punto de vista, pues debería de ser un motivo de alegría. Pero sí, Ada, Marco, es muy importante tener en cuenta esto que comentabas, Adalit. Los cristianos pues no festejamos a la muerte. Lo que celebramos pues es esta entrada en la vida eterna, y sí tenerlo muy claro, porque yo al inicio casi del programa o de esta charla les decía, durante esta semana pues vamos a estar teniendo muchas manifestaciones, y muchas manifestaciones a lo mejor un poco salidas del contexto cristiano, muchas celebraciones no tan cristianas, en donde efectivamente se ve que se está, podría yo decir, hasta adorando la muerte, o venerando a la muerte, y resulta que ha habido desfiles en donde llevan pues a la muerte representada en forma de Catrina, representada en forma de pues de una calaca, en fin, pero se ve así como un tipo de rito, tipo de culto, tipo de adoración. Entonces, sí es muy bueno esto que comentabas, Ada, pues dejarlo en claro. La iglesia pues no está adorando ni promoviendo el culto a la muerte. Lo que hablaremos más adelantito, a dónde van los muertos, en dónde están, pues nos aclarará un poquito cuál es la línea que sigue y propone la iglesia para esta conmemoración de los fieles difuntos. Muy bien, hermanos, pues miren, es importante que distingamos el día de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Ustedes sabemos que el día primero, al celebrar a todos los santos, nosotros celebramos a aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han purificado totalmente y han obtenido pues este pase a la vida eterna, a la visión de Dios, y gozan ya de esta presencia de Dios. Es por eso que el día de todos los santos no se festeja solo en honor de los santos que han sido canonizados por la iglesia, ¿no? O que se reconoce que han llevado una vida de santidad, sino también a todos aquellos que ya entraron a la presencia de Dios, es decir, aquellos que ya murieron, que ya se purificaron, que pasaron por este momento de purgatorio y que ahora pues están gozando de la presencia de Dios, y por los cuales la iglesia celebra en un día especial del año. También celebramos en honor a todos los que no están canonizados, y por eso nos acordamos. Quizás nosotros ya tengamos familiares, amigos que se encuentran gozando de esta presencia, Juan Pablo, de la que tú hablas, de esta presencia de Dios, de esto pues a lo que estamos llamados todos. Nosotros sabemos que la muerte pues no es el final para nosotros los cristianos. La muerte a partir de Cristo se convierte en un paso. Sí, en un paso. Y pese a que digan que nosotros los mexicanos no le tememos a la muerte, sí le tememos, porque nadie piensa en su muerte y nadie se quiere morir, le andamos huyendo, ¿sí? A lo mejor lo que hacemos es rendirle tributo para no morirnos, pero sí es bueno pensar en nuestra muerte.
Así es, Marco, pues precisamente el miedo es a lo desconocido. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? A veces comúnmente se dice, nadie ha ido, así entrecomillado, y ha venido como para que nos diga qué hay después de la muerte. Sin embargo, por medio de la fe, pues y por medio de lo que se ha revelado en la Sagrada Escritura, pues hay mucho que decir acerca de qué hay después de la muerte. Porque, por ejemplo, Marco, pues sabemos que cuando alguien muere, pues se habla de un juicio particular, y esto está en la Sagrada Escritura, no es algo que la iglesia se esté inventando o los sacerdotes se inventaron. En la Sagrada Escritura se habla de un juicio que va a acontecer después de la muerte. Se habla entonces de un juicio particular, o sea, individual para cada uno de nosotros, y aparte se habla de un juicio universal. Del juicio universal pues se habla allá al final de los tiempos, ¿no? En la segunda venida de Cristo. Pero también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1021, se habla acerca del juicio particular que acontece inmediatamente después de la muerte. ¿En qué consiste este juicio particular? Bueno, hermanos, la muerte, ustedes saben, pone fin a la vida de todos los hombres, y por eso tenemos que prepararnos para este momento. Este juicio del que tú nos comentas ahora, Juan Pablo, pues es este encuentro final con Cristo en su segunda venida. Una vez que nosotros morimos, entramos a este juicio particular donde de alguna manera descubrimos cuál va a ser nuestro destino final. No hablamos todavía del juicio universal, sino de un juicio en el que tenemos que mirarnos cara a cara con Dios, y pues obviamente ahí va a salir todo lo que fuimos, todo lo que somos, y se nos va a juzgar según nuestras obras y según nuestra fe, pese a lo que pudiera creer otra persona u otras personas. Sí, ciertamente, así como tú hayas sido en vida, así como hayas tú creído y vivido, así también se te va a juzgar. Pudiera parecer algo feo, ¿no? Que al final de nuestra vida, nosotros destinados a la bienaventuranza, porque hemos sido creados por Dios para estar con Dios. Esa es una verdad que no podemos nosotros negar. Nosotros hemos sido creados para estar con Dios, pero ciertamente pudiera haber alguien que no quiera estar con Dios y por eso lo reniega en su vida. Ya nosotros en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, verso 22, encontramos esta parábola de Lázaro, ¿sí? Y el rico, donde de alguna manera nos hace ver pues que este rico que no quiso hacer una obra buena con aquel necesitado, pues obtuvo también el premio o el castigo por sus obras. Entonces, esto es algo que nosotros no podemos negar, no es una doctrina inventada, la cuestión del purgatorio, ¿sí? Y este juicio particular pues que nosotros vamos a tener inmediatamente después de nuestra muerte. Entonces, Marco, de acuerdo a esto que comentas, pues ya hay algo que nos ilumina, ¿qué hay después de la muerte? Pues después de la muerte, entonces, el alma recibe su retribución. ¿Qué hay después de la muerte? Pues este juicio particular, en donde, pues de acuerdo a las obras de cada uno de nosotros, pues se le retribuirá al alma. Sabemos, el cuerpo pues se corrompe, pero el alma, que es inmortal, pues recibirá su retribución de acuerdo a las obras o al actuar en este mundo. Bien decías la parábola del pobre Lázaro, pero también tenemos el mensaje o las palabras que el Señor en la cruz le dirige al buen ladrón, en donde le dice: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces eso nos habla de que al morir, pues el alma va
a donde Dios, de acuerdo a las obras que haya hecho, coloque a esa alma. Y de acuerdo a lo que se sabe, Marco, pues cuántas son las posibilidades u opciones que tenemos. Híjole, opciones para